Feliz sábado, hermanos. Ya estamos en las primeras horas del sábado. Uno de los últimos sábados que estaremos en esta tierra. Gloria a Dios. Porque nuestro Redentor regresa muy pronto. Ya hemos estado viendo los acontecimientos la primera noche. ¿Se recuerdan? Porque ahora debemos de estar siguiendo los acontecimientos y no las fechas. Y luego anoche tuvimos los que estuvieron, o los que nos vieron también por televisión, por la pantalla, el tiempo de angustia, cual nunca fue. Pero no tenemos que temer porque mi trabajo es entregarme totalmente a Cristo. Y Él ha prometido que a sus hijos Él los va a cuidar. Y en ese proceso estamos. Esta noche, de acuerdo al programa o al plan o a la semana que se ha planificado, tenemos que empezar a hablar acerca del juicio. En el juicio en el cual estamos yendo ahora mismo. Muchas veces las personas tienen miedo, tienen temor del juicio. Pero el juicio en realidad no es para asustarnos, sino que es para prepararnos. El Señor en su misericordia ha dejado todo claro aquí en la Escritura. Y si nosotros caminamos de acuerdo a lo que escrito está, pues no hay nada que temer. ¿Correcto? En la preparación que debemos hacer, anoche leíamos qué preparación estamos haciendo para este momento. Hoy queremos enfocarnos en el juicio, pero también en la familia. En la familia. Y esta noche les quiero abrir mi corazón. Vamos a hablar un tema muy especial para mí. Y espero que pueda ayudar a muchos hermanos. Veo bastantes niños, jóvenes, el futuro de la iglesia. Y pues nosotros los mayores, por la experiencia que tenemos, sabemos que este es el mejor camino, ¿verdad? Pero también tenemos a los niños como nuestra responsabilidad. Esperemos que el tema de esta noche pueda ser de bendición para todos. En preparación para la venida de Jesús, en preparación para que cuando sea el juicio, no nos llevemos sorpresas. Y como decíamos la primera noche, no soy digno de predicar su evangelio. Y antes de abrir su palabra, me gusta entregarme a Él en oración. Así que los invito a los que podamos ir de rodillas nuevamente para pedir su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amado Padre, en esta hora te agradecemos tanto tu misericordia de cuidarnos durante la semana que ha concluido. Gracias por permitirnos venirte a adorar a este lugar, donde venimos para adorarte en espíritu y en verdad. Y al venir a tu presencia, oh Dios, rogamos humildemente el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. También rogamos humildemente que la presencia de tu Santo Espíritu sea el que venga y nos enseñe, Señor. Tenemos la obra de prepararnos para el encuentro contigo. Por eso urgentemente necesitamos tu enseñanza, Padre. Dirígenos en todas las cosas, que en esta hora me pueda entregar en tus manos y sea un instrumento, dirige los pensamientos. Y también permite que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por los que ya han llegado, rogamos por los que vendrán en camino, oramos también por los que verán en video, en televisión, y que todos, oh Dios, podamos estar cada día más cerca de tu encuentro. Bendícenos entonces y gracias por la oportunidad de servirte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica fue Levítico 20. Él leyó del 1 al 2. Vamos a leer un poquito más hasta el 8. Nos dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. De ahí hemos tomado el nombre, el título del tema de esta hora: de sacerdote de Moloc a sacerdote de Cristo. Muy bien. Pregunto en esta hora: ¿habrá algún sacerdote de Moloc entre los que aquí estamos? ¿Quién era Moloc? Dice el libro de Primera de Reyes que era un ídolo abominable de los amonitas.
¿Sí? Ese era Moloch. Era otra palabra para referirse también al enemigo, a Satanás. ¿Ok? Entonces el título es de sacerdote de Moloch a sacerdote de Cristo. El 1 y 2 ya lo leímos, vamos al 3. ¿Quién era Moloch? Pues ya lo hemos dicho. ¿Habrá algún sacerdote de Moloch? ¿Habrá? Vamos a ver. Creo que no, ¿verdad? Pensaremos que no, pero vamos a ver. Otra pregunta que quiero presentar en esta hora, y es una pregunta que, como dicen los que viven en Cuba, los cubanos, una pregunta que se cae de la mata. Es decir, una pregunta tan aparentemente tonta que ya sabemos la respuesta, pero hay que hacerla. La pregunta que les voy a hacer es, de los padres aman a sus hijos? ¿Habrá algún padre que ama a su hijo? Vamos a ver la evidencia. Nosotros decimos que sí. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Le parece? Porque eso es lo que me conviene saber. ¿Cómo me considera a mí Dios como padre? Así que dos preguntas. Parece que no hay sacerdotes de Moloch aquí, ¿verdad? Y luego todos amamos a nuestros hijos. Bien. Vamos a ver qué nos dice. Es para el otro lado que tengo que dar. Ahí está. Entonces el versículo 3 me dice: y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Verso 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch, para no matarle, entonces yo, ese se refiere al Señor, pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Era algo terrible, ¿cierto? Verso 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Serio? Verso 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obras, yo Jehová que os santifico. Right? Nosotros como adventistas usamos la inspiración, ¿verdad? El espíritu de profecía. Me encontré con estas citas que nos dicen: la impiedad que existe en el mundo hoy día tiene como su raíz el descuido de los padres para disciplinarse a sí mismo y a sus hijos. Interesante esa cita. El problema que hay en el mundo es porque nosotros los padres tenemos problemas para disciplinarnos a nosotros mismos y no disciplinamos a los hijos tampoco. Ese es el caos. Los hijos, como vamos a ver algunas citas, lo que el hijo quiere, eso es ley, y no debe ser así. Miles y más miles de las víctimas de Satanás son lo que son debido a la poca juiciosa forma en que fueron tratadas durante su niñez. El severo reproche de Dios cabe sobre esa mala conducta. Recordemos que estamos en juicio. ¿Y qué es lo que cae sobre nosotros? Un reproche de Dios. Un ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados y faltos de dominio propio. Esta enseñanza es para mí, ¿cierto? Para cada uno. Un ay descansa sobre los padres. Durante su propia niñez se les permitió manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulsos, y fomentan ese mismo espíritu en su propio hogar. Son defectuosos en su carácter e iracundos en el manejo del hogar. Es decir, los padres no tienen dominio y entonces son iracundos y forman una familia, y eso se va perpetuando y sigue hacia abajo la situación. ¿Ve? El tema que queremos presentar es porque muchos de nosotros probablemente tenemos nuestros hijos y no están en la iglesia.
¿cierto? Y el tiempo se está terminando. Algo tiene que suceder donde estos muchachos, el Señor va a tener que traerlos. Pero una parte corresponde también a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Ahí les presento, como dijeron que no hay ningún sacerdote de Moloc, a un sacerdote de Moloc. El que está de azul. Bueno, los dos están de azul. El que está a la izquierda suya. A ver si... Y si no le queda claro todavía, ahí está. Ese era un sacerdote de Moloc. Yo conocí al Señor cuando tenía 36 años. Tuve mi conversión. Ya para entonces la hija tenía 15 y el varón tenía 12. Estaban grandes. Ya estaban grandes. Sin embargo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, noten qué linda promesa y cómo Dios es un Dios misericordioso, donde dice la Escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Yo rendí un servicio a Moloc, pero yo no sabía. Al ir a Jesús y pedirle perdón, ¿qué hizo Él? Me perdonó porque son pecados por ignorancia, por hierro. No sabía. Era religioso, pero no tenía el conocimiento ni de Dios ni de las Escrituras. Él me perdonó, pero las consecuencias siguen. ¿Sí? Mi pecado ha sido perdonado. Y ahora Dios, en su misericordia, me perdona y, miren qué lindo, me hace una transferencia de sacerdocio. De sacerdote de Moloc, ahora a sacerdote de Cristo. Gloria a Dios. Y ese es un vocabulario del santuario. Y vamos a estudiar los dos servicios. Cómo es uno y cómo es el otro. Aunque este lo conocemos, ¿cierto? Hemos estudiado bastante del santuario y de los sacerdotes. Eso es buscar a Dios. Pero el sacerdote de Moloc, ¿qué hacía? Hechos 2:28. Después de mi conversión, noten qué lindo, empecé a estudiar la Escritura y me encontré con tantas promesas maravillosas. Como esta: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya. Él me perdona, Él no quiere condenar. La Escritura dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres seamos salvos. Pero lamentablemente anoche leímos que la mayoría pusieron sus corazones duros en contra del Espíritu Santo. Y ya Dios no puede hacer más nada con ellos. Pero aquellos de nosotros que nos hemos humillado, que hemos reconocido que hemos ofendido a Dios, Él nos perdona y nos enseña y nos da un nuevo sacerdocio. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios lo hace porque Él también nos está preparando para el juicio, para el ajuste final de cuentas. Porque si en los años en que yo estaba sirviendo a Moloc, Cristo hubiera venido, me hubiera perdido con mi esposa y mis hijos. ¿Sí o no? Pero Dios en su misericordia nos da el tiempo. Así que me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y entonces ahora empecé a tener un nuevo amigo, Cristo Jesús. Y lo que voy a decir, tal vez lo comprendamos, ¿no? Y uno empieza a hablar con Dios. Tengo esta gráfica aquí para ilustrar, pero ahora sabemos que en los últimos días Satanás tratará de salir como ángel, pero esa no es la manera como uno habla con Dios, sino que uno habla con Dios con la oración, ¿verdad? Y como hay una amistad, tiene que haber un diálogo. Este servidor y cada uno de nosotros le hablamos a Dios y Él nos habla a nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿Él cómo nos habla? Siempre nos habla por la palabra. Escrito está a cada uno de nosotros. Ese es el método seguro en estos últimos días y siempre. Porque hay muchos que se levantan y dicen, no, es que un ángel me habló. No. Y Juan, 1 Juan 4 nos dice,
No creáis a todo espíritu, sino probadlos si son de Dios, ¿verdad? Porque en estos últimos días va a haber muchas apariciones de esas y son peligrosas. Por eso la manera más segura como Dios nos habla es a través de la Escritura, y también a nosotros los adventistas nos habla del espíritu de profecía, ¿verdad? Bien, entonces estudiando la Biblia me di cuenta de que estamos en un conflicto, en una batalla, en una guerra cósmica. Y Dios nos da la armadura de Dios. ¿Y dónde encontramos la armadura de Dios? En el libro de Efesios, empezando desde el 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra batalla no es con individuos, no es con la esposa, no es con el esposo, no es con el hijo, es contra principados. Y me puse a dar cuenta, ajá, hay una batalla espiritual entonces, hay una guerra. Y 2 Corintios 10:4 me da las armas para que podamos ser vencedores en esta batalla. ¿Qué dice 2 Corintios 10:4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Y entonces estudiando me doy cuenta de cuáles son esas armas. En primer lugar, Hebreos 4:12, las Sagradas Escrituras, la espada de dos filos, ¿cierto? Y la otra, u otra que conocemos, es la oración, ¿verdad? Pero también descubrí que hay otra arma que no la estamos usando. ¿Cuál sería esa otra arma? Espíritu de profecía, muy bien, pero vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es. Los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos y tendrán que rendir cuenta del cumplimiento del cargo que se les ha encomendado. ¿Qué somos los padres? Somos el lugar de Dios en la tierra. Y entonces, el otra arma que se ha descuidado, ¿cuál es? Ajá, el altar familiar. Por esa razón es que el enemigo ha tomado ventaja. Porque todos aquí estudiamos la Biblia, espero yo. Todos aquí oramos. Pero ¿y el culto familiar? Por la mañana y por la tarde se ha abandonado. ¿Recuerdan a Elías en el Monte Carmelo? ¿Qué fue lo que primero que hizo? Reconstruyó el altar que estaba destruido. Y nosotros, la última generación, tenemos que empezar a trabajar en eso. Reconstruir el altar. Porque esa es otra de las armas que el Señor nos ha dado. Porque recuerda la cita anterior, los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos y tendrán que rendir cuenta del cumplimiento del cargo que se les ha encomendado. Así que, en el culto familiar se debe de estudiar la Biblia, ¿cierto? Cuando yo me convierto, toda luz que ha venido a mí, he tratado de ser obediente. He tratado de aplicarla a mi vida. Y entonces cuando uno se bautiza, a uno le enseñan que uno tiene que tener un estudio diario. Y no quiero criticar, pero solamente quiero explicar la experiencia que he tenido. Cómo he ido comprendiendo el plan de Dios. Porque noten, cuando vengo a los caminos del Señor, mi hija tenía 15 y mi hijo 12. Este servidor hacía los cultos en su casa, en mi casa, por la mañana y por la tarde. Y seguía las instrucciones, pero servía, estudiaba. Aquí le llaman, y como digo otra vez, no quiero criticar, pero en los cultos usaba la escuela sabática. Pero la escuela sabática de aquellos años, imagínate un muchacho de 12 años, un muchacho no le interesa mucho esto, ¿cierto? Y entonces cuando entro, el estudio era de Antioquio Epífanes.
Antoquio Epífanes, ¿verdad? Eso tiene que ver con la historia. Y tratando yo de explicarle a mis hijos. Y entonces no era eso. Después la siguiente lección era de que teníamos que salir a tocar puertas. Pero para un muchacho no es el tema. En cambio, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 6? Vamos a leerlo. Porque este es el método que Dios quiere para que eduquemos a nuestros hijos. En Deuteronomio 6, la Escritura me dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que el Señor desea que hagamos con nuestros hijos? Que tengamos la Escritura y se la leamos en la mañana y en la tarde y por todos lados. Es la Escritura, que le enseñara al niño a conocer a Dios por sí mismo. Entonces los años preciosos pasaron cuando pude enseñarle eso a mis niños, y pues ahora el tiempo ha pasado. Yo quise que ellos estuvieran aquí conmigo. Cometí un error, no lo sabía. Era esto que tenía que enseñarle el Señor, para que ese niño, cuando fuera creciendo, conociera al Dios del cielo en experiencia personal en su vida, para que cuando siguiera avanzando el tiempo y él creciera y tuviera problemas, ¿dónde iba a ir él? Ya conocía a Dios como su amigo personal. Tenía que ir a Él, ¿cierto? Y este ha sido uno de los problemas que hemos tenido. Por eso los jóvenes nos han abandonado. ¿Están conmigo? ¿Se dan cuenta cómo aún dentro de la iglesia hay un sistema de engaño? Si lo están haciendo consciente o inconsciente, no lo sé. Pero sí sé que el Dios dijo que debemos nosotros tener una Escritura y enseñarle a nuestros niños en el culto familiar en la mañana y en la tarde, para que ese niño conozca al Dios del cielo en experiencia personal. Para que cuando creciera, cualquier problema que él tuviera, ¿a dónde iba a ir? A la Escritura y al Dios del cielo. Y entonces el Espíritu Santo se iba a encargar de traerlo de regreso. Hoy lamentablemente muchos jóvenes están allá afuera, pasó el tiempo y no tienen base. No tienen versículos de la Biblia. Por ejemplo, decía el Señor: enséñale al niño, Isaías 41:10, no temas, porque yo, ¿verdad? Esas citas iban a ser sembradas, esas semillas en el corazón del niño, y cuando él creciera, el Dios del cielo iba a ser de experiencia en su propia vida. Si cuando tuviera problema iba a volver. Entonces ese es el problema que hemos caído, o que ha sucedido. Y sí, la otra herramienta que tenemos son los libros del Espíritu de Profecía. Y nos dice allá en Sign of the Time: multitudes de jóvenes son arrollados por las poderosas olas del mal. En el corazón de cada cristiano ferviente surge la pregunta. ¿Qué pregunta surge? ¿Por qué? ¿Por qué en un país de enseñanza cristiana y donde se conoce la Biblia, puede el adversario de las almas ejercer sobre nuestra juventud un poder tan tremendo e irresistible? ¿Por qué? Si esta es la nación cristiana. ¿Por qué? La razón es evidente. Los padres están descuidando su solemne responsabilidad. Wow. Entonces pasamos de hacer eso, de educar al niño en el culto familiar, a esto. ¿Cuál va a ser el resultado?
Los hijos son el reflejo de sus padres. Entonces, el plan de Dios y el otro plan. ¿Pensamos que haciendo esto seremos salvos? Está difícil. Y Dios quiere que lo sepamos ahora, antes del juicio final. ¿Sí? La iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos a los cuales debe hacer frente. Primero debe despertar cada padre, cada madre, cada hogar, y luego la iglesia. Porque todos debemos cuidarnos unos a otros. ¿Ok? Muchos traen o piensan, muchos hermanos piensan y traen a sus hijos y dicen, no, es que lo traigo para que el pastor me lo eduque. O en la escuela sabática, en la iglesia. Es mi responsabilidad cada niño que Dios puso en mis manos. Es mi responsabilidad. ¿Okay? Así que no acusemos ni a los pastores, ni a los ancianos, ni a nadie. Yo soy el problema como padre. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía. ¿Está escuchando? Ya hay algunos enemigos, y vamos a hablar de algunos de ellos, pero hay otros que vienen que todavía no se han manifestado. Ay. Recordemos que estamos en una batalla, en el conflicto final. Esto está llegando a la recta final. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé, tal vez ustedes ya han escuchado este testimonio. En los años 1980 hubo un vuelo de San Francisco, California, a Dallas, Texas. En ese vuelo venían, varias personas, pero entre ellas dos. Una era una joven cristiana. Y esa joven cristiana, en aquellos días, en los 80, todavía le daban de comer a uno en el avión. Ahora ya, ni agua. Han cambiado las cosas. Pero en aquellos días, la azafata, la hermosa, la que ayuda ahí, le preguntó a la joven y le dijo, señorita, ¿desea usted algo de comer? La jovencita le dijo, no, gracias. Entonces le preguntó nuevamente la señora, ¿desea entonces algo de tomar? Y la joven le responde, no, gracias, lo que pasa es que estoy en ayunas. Estoy ayunando. Soy cristiana y estoy ayunando. Es raro porque cuando uno ayuna no dice, ¿verdad? Pero ella lo dijo. All right. Entonces la azafata le pregunta al que estaba al lado de ella. Este era un individuo, un varón, vestido de negro completo. Y la muchacha le pregunta, ¿y usted, caballero, le traigo algo de comer? Y el hombre le dice, no, gracias, yo también estoy ayunando. Entonces la muchacha cristiana se alegra. Dice, qué bueno, pensó ella, tengo un cristiano aquí al lado, voy a poder ahora conversar, se me arregló el vuelo. Y entonces le dice, disculpe, caballero, ¿es usted cristiano? Y él le dice, no. No, le dice. ¿Cómo que no? Dice, pero lo escuché que usted está ayunando. Yo soy, dice, un gerente de la iglesia satánica. Y ahora mismo estamos yendo en un vuelo de San Francisco a Dallas, Texas, para tener una convención de 6 días. Y vamos a ayunar por 6 días. Y le dice entonces, pero ¿por qué van a ayunar entonces? Porque queremos destruir a la iglesia cristiana. Entonces la muchacha se llena de fe y le dice, pero ustedes no pueden hacer eso porque nuestro Dios es más poderoso. Y él le dijo, ajá, gloria a Dios, ¿verdad? Pero la muchacha, ni usted se va a imaginar lo que él respondió. Los objetivos nuestros son, primero, acabar con todos los pastores, hacerlos que pequen, porque si se caen los pastores, no hay congregaciones. Segundo, acabar con todos los cristianos también, porque si no hay cristianos no hay iglesias. Y tercero y más importante es destruir a los niños de los cristianos, porque si ellos, aunque crezcan, no van a ser ni pastores ni doctores, y entonces no va a haber cristianismo y el mundo entero será nuestro. Oiga el plan satánico. Satanás no cambia. Es el mismo plan cuando lo usó cuando Moisés nació. ¿A quién mandó a eliminar?
Cuando Cristo nació, Él sabe, trabaja con los niños, destruye a los niños. Entonces la chica le dijo, pero ustedes no van a poder. Y le dijo él, no, le dice, nosotros no tenemos que hacer nada. Ellos mismos se van a destruir. ¿Está escuchando? Satanás dice, no, ellos no van a hacer. Nosotros mismos destruiremos a nuestros hijos en las casas. ¿What? ¿Cómo lo hizo? Si un campo queda sin cultivar, es seguro que aparecerá una cosecha de yuyos o malezas, ¿verdad? Así ocurre con los niños. Si el terreno del corazón queda sin cultivar, Satanás siembra sus semillas de odio y enojo, egoísmo y orgullo, que crecen rápidamente para producir una cosecha que los padres recogen con amargo remordimiento. Demasiado tarde se dan cuenta de su terrible error. Eso no es. ¿Cuántos padres están llorando ahora? ¿Cuántas madres? ¿Cierto? El objetivo en esta noche, hermanos queridos, es lo que dice el Señor en Ministerio de Curación. La única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Eso es lo que queremos tratar de enseñar en esta hora. ¿Dónde estamos teniendo la fuga? Cuando andaba colportando, tenemos este gráfico y allí nos dice el alimento para la mente. A los 18 años, su hijo habrá visto 22,000 horas de televisión, en contraste con 12,000 horas en la escuela. ¿Quién lo está educando? La televisión, ¿verdad? ¿Y qué hay en la televisión? Violencia, drogas, intrigas. En un cuadro de esta manera podemos verlo en la vida de su hijo durante una semana, el tiempo que pasa en la escuela, vistiéndose, jugando, durmiendo, el tiempo que come, pasando viendo televisión y el tiempo que pasa en la iglesia. Si es que va a la iglesia. Y si va el séptimo día y a las 11 de la mañana, 1 hora nada más. Entonces es imposible que esa influencia contrarreste la otra. Los padres y las madres que debieran entender la responsabilidad que descansa sobre ellos, relajan su disciplina para hacer frente a las inclinaciones de sus hijos e hijas que van creciendo. La voluntad del hijo es la ley que se reconoce. ¿Es o no es? No, el que está a cargo es papá y mamá, no el niño. No es el niño, por eso son el caos que hay. Las madres que no han sido firmes, consecuentes e inmutables en su adhesión a los principios para mantener la sencillez y la fidelidad, se vuelven indulgentes a medida que sus hijos llegan a la edad adulta. Es decir, van cediendo cada vez más. Y el muchacho vive sin control, sin freno. En su amor por la ostentación, entregan a sus hijos a Satanás con sus propias manos, así como los apóstatas judíos lo hacían pasar por el fuego de Moloc. Oye, ya vamos descifrando esto. Decíamos que no había ningún sacerdote de Moloc. Pero aquí dice que así como los apóstatas judíos, también parece que hay algunos que lo están sacrificando a Moloc. Los padres y madres dan rienda suelta a las inclinaciones de sus hijos impíos y los ayudan con dinero y medios para que luzcan en el mundo. Oiga, y probablemente diremos, no, yo no le doy dinero a mi hijo, ¿verdad? Pues vamos a ver, el niño no se compró el plasma, el televisor, ¿o sí? No puede. Entonces, nosotros vamos a hablar basado en la experiencia que tuve con mis niños. Lo que hay ahora es más terrible. Y tal vez mañana podemos hablar un poco de lo que hay ahora. Porque ahora sí son demonios completos los que están saliendo. Pero cuando mis niños pequeños, pues teníamos el televisor, cada niño tenía su televisor en cada cuarto. Y las películas de muñequitos que salían en esos entonces, en los 90, eran The Land Before Time, o La Tierra antes del tiempo. Y se ve aparentemente bonito, ¿cierto? Pero ¿qué está enseñándole al niño? La evolución, el Big Bang, en contra de la
creación. ¿Cierto? ¿Cómo se va moldeando la mente del niño? Después, otra película de aquellos días, Aladdin. Y todas estas películas son subliminales. El mensaje que hay atrás es subliminal. Por ejemplo, Aladdin, el personaje en la película, él es un ladronzuelo, ¿sí? Y la princesa Jasmine. Esto es subliminalmente hablando de que la princesa, la mujer ¿qué es? La iglesia, ¿no? Símbolo de la iglesia. ¿Y debe casarse con quién? Con el príncipe, pero el príncipe debe ser recto, ¿cierto? Honorable. En cambio ahora aquí la están casando ¿con quién? Con el ladrón. ¿Y quién es el ladrón? ¿Se da cuenta? Lo que hay detrás. Y además de eso, las ideas que siembran en la mente de nuestros niños es la canción que ponen ellos allá. Y Satanás sabe que Dios le dijo al pueblo de Israel que instruyeran cantos, porque a través de los cantos las verdades se implantan, se siembran mejor en la mente de cada uno de nosotros. Entonces Satanás sabe esa idea y él también en sus películas hace música. Y en este canto dice, traduciendo más o menos, te voy a enseñar un mundo esplendoroso, brillante, encantador, ¿cierto? Dime, princesa, ¿cuándo fue la última vez que decidiste confiar en tu corazón? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste pensar en ti misma? No le hagas caso a nadie, en ti misma. Sigue diciendo, te voy a llevar a un nuevo mundo o un completo mundo diferente, nuevo, un fantástico punto de vista, donde nadie te diga lo que debes de hacer o que te diga dónde ir. ¿Quién es el que dice, no matarás, no robarás? Entonces se le siembra esa mente una semilla en la mente del niño y el niño va creciendo ¿cómo? Rebelde. Por eso cuando tiene la mayoría de edad, lo primero que hace es que se va. Porque dice, yo quiero estar donde nadie me diga nada. Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. ¿Sí? Y papá y mamá es que le dice, no hagas eso, no veas eso. Entonces todo esto es subliminal. Así que, y además, buscando la palabra jinn, ahí abajo podemos ver que la definición es que Jinni es un demonio en la mitología islámica. Puede aparecer en forma animal o humana, influyendo sobre la naturaleza humana, ya sea para hacer bien o para hacer mal. O sea que llama a un demonio. Todo eso está ahí en la película esa, para niños, o por lo menos en aquellos tiempos. La Biblia y la inspiración nos dicen, entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Espíritus de demonios. ¿Ok? Analicemos esta otra brevemente. Esta película es El Rey León. ¿Sí? En la película del Rey León, ese monito, ¿quién es? ¿Ah? Era un brujo. Hace papel de brujo, hasta hace conjuros, hechicería. ¿Sí? Enseñándole a los niños con las prácticas ocultas, manejando sus mentes con eso. De paso, el lema de esa canción la escribió Elton John. Y Elton John en una entrevista dijo, escuche, nunca he compuesto una canción que no sea en idioma de brujería, de hechicería. Todo lo que él ha cantado es hechicería. Y eso es lo que va entrando en la mente de los niños. Ahora, en los años 90, ya ese joven tiene 25 años. Del Señor recordemos en Levítico 26 nos dijo, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaré de entre su pueblo. El pobre niño no tenía culpa.
era yo en el servicio a Moloch. No sabía el daño que le estaba haciendo. Ahora, aquí ya le cambiaron la portada. Vamos a ver cómo están ustedes de observadores. Tal vez ya algunos lo ha visto. ¿Qué usted ve ahí? La cara de león, ¿verdad? Muy bien. Aquí hicieron otra portada. ¿Qué ven acá? La cara de león, ¿verdad? Una leona la que se ve ahí. ¿Sí? ¿La vieron? Subliminalmente. Todo lo que está en las portadas. Porque eso es lo que se está vendiendo. A los muchachos es droga, sexo ilícito, violencia, espiritismo, homosexualidad, etc. 1990. Toy Story 3, el vaquerito. ¿Sí? Dentro de la trama está la dulce Barbie. Ah, la Barbie, para las niñas. ¿Cierto? Sin embargo, la Barbie hacían pósteres para los niños que se vistan así. ¿Quién de las madres vestiría a su niño así? Pues mírenlos ahí vestidos, ya crecidos. ¿Cómo se manipula la mente? ¿Cómo se bombardea la mente? Y nosotros ni por enterados estamos. Ahora, en la trama viene Barbie, se conecta, se encuentra con Ken, hablan a unas cuantas cosas y en 5 minuticos se van, ya ustedes saben a dónde. ¿Atacando qué cosa? El matrimonio. Porque el matrimonio es sagrado. Jovencitas, jovencitos, esto no es de... Hay mucha gente que va a la discoteca y ya se acuestan con esas personas. No. Hay que conocer a la persona. El matrimonio es sagrado, es santo, porque representa la unión entre Cristo y su pueblo. ¿Sí? Pero este perverso está dañando la mente de los niños. Por eso es tanta promiscuidad ahora, tanta fornicación y tanta cosa depravada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora nosotros rentamos o traemos esas películas a la casa, se las damos a los niños y como son películas de niños, no estamos ni enterados de lo que están viendo y cómo están pensando. Cuando crece y es rebelde, ¿por qué? Porque ya fue entrenado. ¿Qué otra película más? Son varias, son todas, y las estudiamos todas, imagínate. Pero nada más estamos estudiando con las de niños. Quiera Dios las que son de los grandes. Mulan. Y de paso el imperio del maligno es Walt Disney. Disneyland. Aquí vemos qué cosa en el centro. Ahí no se ve bien, pero en esta gráfica sí. El yin y el yang. Y además, noten, ya lo hacen abiertamente. ¿Qué hay alrededor del yin yang? El dragón. Y la figura principal en esa película, pues es el dragón rojo. El dragón rojo es el que le dice a Mulan lo que debe de hacer. Oiga, y siempre es la misma idea. No obedezcas a nadie. Haz lo que está en tu corazón. Lo que está en tu corazón. Son los sentimientos y las emociones siempre. En contra de lo que así ha dicho Jehová. Nosotros debemos vivir por principios. Jeremías 17:9 me dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todo lo que usted ve en la televisión es contrario a lo que está escrito en la Biblia. Entonces el Señor me dice que mi corazón es engañoso, que yo no debo confiar en mí. Satanás le dice, no, confía en ti. Confía en ti, tú eres el mejor de todos. Esta otra película, y estoy comentando películas de las que vieron mis niños. Imagínate. Tal vez si el pastor nos da la oportunidad de volver, actualizamos con lo que hay ahora, pero esto se puede comentar. Lo que hay ahora no se puede comentar. Es terrible. Es terrible. En Pocahontas surge un posesionamiento diabólico. La chica entra en un trance donde se le mete un espíritu diabólico, un demonio, en esas películas. Así que eso era en los días prehistóricos, hace 25 años.
cuando yo estaba prestando el servicio a Molo. Levítico 19:31. El Señor dice claramente ahí: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. No consultes a los adivinos. Bueno, ninguno de nosotros va a ir a un hechicero. ¿Verdad que no? Conscientemente. Pero se ha traído a la casa. Lo hemos traído a la casa, los padres. Y ante Dios es una abominación. Deuteronomio 7:26 me dice más todavía. Me dice Deuteronomio 7:26: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Preguntémonos, ¿qué es anatema? Según la definición que está en Wikipedia, significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición. Aquí abajo nos dice: era una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la sociedad religiosa. Era una pena aún más grave que la excomunión, porque el individuo era desterrado y a su vez era maldecido. Entonces el Señor está diciendo: no seas anatema, para no decir una palabra más fuerte. No debemos traer nada abominable a nuestras casas. Ahora, hermano, esto ha avanzado tanto que en los teléfonos, y le llaman smartphone, ¿right? Porque ahí los niños aparentemente están jugando, pero están bajando todas estas abominaciones. Ahora están Harry Potter, ese ya está pasado también. Yo creo que los niños aquí conocen a Charlie también. Todos esos son demonios. El Señor dice: no traigas a la casa nada de eso. Y a un niño no se le debe dar un celular. No debería. No debería. No está capacitado para ello. Hermanos queridos, Dios condena la negligencia que coquetea con la transgresión y el pecado, y la insensibilidad tardía para detectar su maligna presencia en las familias de los profesos cristianos. ¿Está escuchando? Bueno, aquí habrán madres y abuelitos también. Cuidado. Cada niño es una responsabilidad ante Dios, y el Señor condena la negligencia. Así que los pobres niños están hechizados con el lóbulo frontal dañado. ¿Le habla a usted de Dios? ¿Le habla a usted de que lea la Biblia? ¿Quiere leerla? No quiere. Padres y madres, velad en oración, vigilad estrictamente en contra de la intemperancia en toda forma. Enseñadle a vuestros hijos los principios de la verdadera reforma pro salud. Enséñenles qué evitar para preservar la salud. Ahora mismo la ira de Dios ha empezado a visitar a los hijos de desobediencia. ¿Y qué tiene que ver la intemperancia con todo esto? Bueno, vamos a verlo. Como un pueblo debemos ejercitar gran cuidado en proteger a nuestros hijos de asociaciones depravadas. Entonces ahí está el niño. ¿Sí? Por un lado su mente y por otro lado lo que come. Para usar una palabra suave, como Porky. ¿Se acuerdan de Porky? Es triste, hermanos, el daño que se está haciendo. Pareciera que se están preparando para el matadero o al final de los días. Ahora, muchas madres aspiran a trabajar en el campo misionero, mientras que son negligentes a las pequeñas obligaciones que tienen a la mano. ¿Cuántas hermanas dicen: no, que quiero ir a África, allá de misionera? Pero ¿y el niño que está aquí descuidado? Los niños están descuidados, el hogar no es hecho un sitio agradable, alegre, los regaños y las quejas son de ocurrencia frecuente, y los hijos crecen sintiendo que el hogar es uno de los sitios con menos atracción. ¿Qué va a hacer que ese niño? Esa es la rebelión que está implantada. Ya que no lo educamos nosotros, lo educa Satanás. Hermano, esto es una tragedia que estamos viviendo. Tenemos que pararlo, porque estamos ante el juicio ya. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ven los niños?
¿Saben ustedes, hermanos, que el maligno está preparando un ejército de asesinos para perseguir al pueblo de Dios? Y lo está haciendo a través de la televisión, con los juegos de videos, con las películas que cada vez son más violentas, con la hechicería, la droga y todo lo que comen. ¿Será que también nuestros hijos están siendo programados igual? Pues parece que sí. Sí. ¿Será por eso entonces que la Biblia dice, el Señor Jesús, que el Padre entregará al Hijo y el Hijo entregará al Padre? ¿Será por eso? Probablemente. Ahora volviendo a la pregunta, otra de las preguntas. ¿Aman a sus hijos? Dijeron que sí. Dijeron que sí. ¿Quiere ver lo que Dios dice? ¿O lo dejamos ahí? ¿Quiere verlo? Los padres pensaban que amaban a sus hijos, pero han demostrado por sí mismos que son sus peores enemigos. Han permitido que el mal cundiera sin restricciones. ¡Ay, mamá! El peor enemigo de mi hijo no es el papá. Fui yo. Fui yo. Está serio esto. Y Dios en su misericordia nos está llamando a meditar. Recordemos el libro de los Hechos, que Dios pasa por alto mientras éramos ignorantes. No sabíamos. Aunque bueno, el pueblo adventista ha tenido gran luz. El pueblo adventista ha tenido los escritos. ¿Cierto? Pero Dios es un Dios de misericordia, pidámosle perdón. Yo le pido perdón a Dios en esta hora. Yo pensé que amaba a mi hijo, pero Dios me está diciendo, has sido tu peor enemigo. Wow. Han permitido que sus hijos acaricien el pecado, que es como acariciar y mimar a una serpiente, que no solo pica a la víctima que la acaricia, sino a todos los que se relacionan con ella. Por eso nuestros hijos están sufriendo y nosotros también con ellos. Es triste, hermanos. Los hijos no han de ser educados para pertenecer exclusivamente a la sociedad. No han de ser sacrificados a Moloc, sino que deben llegar a ser miembros de la familia del Señor. Para eso fueron enviados los niños, para que presten un servicio al Dios del cielo. Los padres deben estar henchidos de la compasión de Cristo para que puedan trabajar por la salvación de las almas que están bajo su influencia. La primera corona o la primera estrella que va a estar en mi corona tiene que ser mi esposa. Pero a veces mi esposa no me quiere ni ver. A lo mejor está contenta que estoy lejos ahorita. ¿Sí? Y después los hijos. Después los demás. Eso debe ser nuestro trabajo misionero, la casa. Por eso me gusta, aunque predico de otras cosas, pero lo que más me gusta es el hogar. Porque ahí es donde hay tanto daño. Hay tanto daño. No deben permitir que su mente esté enfrascada en las modas y prácticas del mundo. No han de educar a sus hijos para que asistan a fiestas, conciertos y bailes, que propicien y asistan a festejos, porque estos son los usos de las gentes. Oh, si las madres tan solo obraran con sabiduría, con severidad, con serenidad y determinación, para educar y subyugar los caracteres carnales de sus hijos. ¿Cuántos pecados no serían cortados en flor? ¿Y qué cúmulo de aflicciones no se ahorraría la iglesia? Después estamos corriendo llamando, pastor, hermano, por favor, fíjese que mi hijo se fue. Venga y ore por él, por favor. Pero nosotros hemos sido los responsables. Por esa razón, Dios en estos últimos días nos ha hablado, escogió una mujer. Porque una mujer es la que puede hablar de estos temas. Como madre, hablándole a otras madres. ¿Cierto? De nutrición. Dios es sabio. Escogió a una mujer para guiar al pueblo en esta hora. Bendito sea el Dios del cielo. Hermanos, noten esta cita de Testimonios, tomo 4. Muchas almas se perderán para siempre debido a la negligencia de los padres para disciplinar correctamente a sus hijos y enseñarles sumisión a la autoridad en su juventud.
Nosotros por el tiempo tenemos que ir rápido. Pero cada cita aquí es para meditar en ella profundamente. Muchas almas se perderán para siempre. Oh, Dios permita que ninguno de nosotros caiga en eso. Es que las madres están muy ocupadas en la novela. ¿Y cómo quedó la novela? De pronto le hubiera puesto un balón de fútbol ahí para los varones, ¿verdad? ¿Ahí? Para que no digan que solo contra las mujeres. Pero los varones en los deportes. Así que muchas almas se perderán para siempre debido a la negligencia de que los padres para disciplinar correctamente a sus hijos y enseñarles sumisión a la autoridad en su juventud. Es lamentable, es lamentable. Hermanos, queridos, el pasar por alto las faltas y suavizar los estallidos de violencia no están poniendo el hacha a la raíz del mal, sino que evidencian la ruina de miles de almas. Oh, escuche, ante el juicio, ¿cómo responderán los padres a Dios por su horrenda negligencia hacia su deber? Oh, hermanos, tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. Parece que me estoy viendo en una foto o un espejo. ¡Wow! ¿Es o no es? Ay, pobrecito el niño, hay que darle lo que... No. Porque entonces él toma el control y es un caos la casa. Y el niño va creciendo. ¿O no es? Y cada vez más testarudo. Es lo que yo diga, no lo que ustedes dicen. Y como los niños van creciendo, pues hay que mandarlo a las grandes ligas. ¿Sí? Y ahí me los van a terminar de destruir. Donde Satanás les enseña la evolución. Como fuiste de un Big Bang, pues no importa si te gustan los muchachos y eres varón, dale. Si eres niño y te gustan las muchachas, dale. No. Por eso no debemos mandar a nuestros hijos ahí. Sino nosotros debemos de educarlos con la palabra de Dios. Y el niño sigue creciendo y va cuesta abajo con los supuestos amigos. ¿O no es así? Un cigarrito, dale un cigarrito, pruébalo. Una cervecita. Y para nosotros, los que vivimos de México para allá al sur, muchacho, con el machismo que hay, ¿o no es así? De acuerdo, cuando trabajaba en los restaurantes, cada vez que venía Navidad, bueno, antes de conocer al Señor, y todo era la bebedera, ¿no? Y entonces me ofrecían cada 24, ya terminábamos el trabajo, ya para irnos, dale, tómate una cervecita. Le decía, no, gracias. Dale, tómate una cervecita. Y era constante, una cervecita, no te va a hacer daño. Además estamos en Navidad, no tomo cervezas. Y cada uno de los compañeros parece que estaban compitiendo a ver cuál me hacía tomar la cerveza. Hasta llegó uno a decir, tómate una cerveza. Le digo, no tomo, es que te pega tu mujer. ¿Y qué hace uno? Machismo. A ver, te voy a mostrar que no me pega, a ver. Si somos débiles. Y una cervecita es lo que usted necesita para rodar hacia abajo. Después no puede parar. Hablando de la cervecita. Ezequiel 23:38 dice el Señor, aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí así hicieron en medio de mi casa. Toda la semana viendo películas de esas o novelas, y venimos el sábado y que decimos que somos el pueblo de Dios y que vamos para el cielo. ¿Será posible? No es posible. ¿Qué dijo el Señor? Santificaos, porque Dios es santo. Ezequiel 18:21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todavía hoy hay misericordia. Todavía hoy podemos pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, no sabía. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Aleluya, gloria a Dios. Un Dios de misericordia, de esperanza.
Dice el versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Mas, oiga también lo otro, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? He sido adventista del séptimo día por tantos años, he hecho seminarios, he predicado de misionero, pero me aparto, ¿vivirá él? No. No, dice él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Aleluya. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Todavía hoy debemos de convertirnos cada día. ¿Alguien se une conmigo pidiéndole perdón a Dios? Perdona, Señor, y ayúdame a convertirme. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Otra vez volvemos a lo que habíamos leído antes. Los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos y tendrán que rendir cuenta del cumplimiento del cargo que se les ha encomendado. Los padres. Obviamente padres y madres, ¿verdad? ¿Cómo está la juventud? Destruida. Las chicas también destruidas. Bebés con bebés criándose. Un desastre. Es triste. Así que con todos esos desastres en mi vida, llegué al Señor Jesús. Bendito sea Dios que en su misericordia me recogió. Me perdonó. Fue como el hijo pródigo. Todavía el Padre amoroso esperando por nosotros. Por eso servimos al Dios del cielo. Y queremos educar, enseñar a otras personas que no cometan los mismos errores. Porque no hay tiempo para equivocarnos ya. El tiempo cada vez se va acercando más. Y que de aquellos que dicen, nacieron en la iglesia, se criaron en la iglesia y ya no están. Todavía hay esperanza. El caso de Sansón. Aunque tal vez tenga que venir sin ojos. Pero Dios lo quiere salvar. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros empezamos con nuestra conversión, nosotros arrepintiéndonos. A ver, padres, a ver, varones. Que nosotros somos los machos de la casa. ¿Cuándo fue la última vez que en oración lloró a Dios por sus hijos? Porque las madres lloran por todo. Bueno, son más sensibles para llorar. Pero los padres tenemos que llorar por ellos. Porque mi pobre muchacho está así por mi condición. No sabía. Tenemos que llorar. Tenemos que llorar. Tenemos que restaurar el altar en el hogar. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? ¿Cuándo fue la última vez? Pues hay que volverlo a hacer. Para poder ser santificados en el Señor. Porque, hermanos queridos, tenemos el juicio pendiente. Recuerden que era sacerdote de Moloco. El Señor me perdonó. Tengo un juicio pendiente. Y el Señor me va a hacer 3 preguntas. ¿Cuáles son? Primera, van a examinar si verdaderamente me arrepentí de corazón. Si fue sincero mi arrepentimiento y mi conversión. Porque cada uno de nosotros que se convierte, la sierva de Dios dice, cada uno que nace, ¿nace cómo?
misionero. Porque nosotros hemos sido llamados para servir. Aquí estoy en el Ecuador con jóvenes hundidos en las drogas. ¿Sí? Educando niños allá en el Ecuador también. Tratando de aconsejarlos para que no caigan en esas mismas garras del maligno. Servir al Señor. Aquí estábamos entregando libros en una comunidad indígena en Puerto Cabezas, Nicaragua. Y suponiendo que pude vivir de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Y con la ayuda del Señor, se ponga en el libro, se ponga mi nombre en el libro de la vida. Salvo. Gloria a Dios. Segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Dónde está la mujer que te di? O, ¿dónde está el muchacho que te di? Hermanas, ¿qué ha hecho con el muchachito que le di? Yo pensé que yo le había escogido. Yo le escogí, pero él me la dio. Salmo 24 dice que todos somos de Jehová, ¿cierto? Y Él nos da. Y ya cuando tenemos esposa nos da herencia. Entonces la pregunta será, ¿dónde está la mujer que te di? ¿Cómo la traté a la mujer? Esas preguntas están pendientes en el juicio. Y nosotros en el hogar debe ser un pedacito del cielo en la tierra. Debe haber paz. ¿Cómo andamos? Para examinarnos. Y luego la tercera pregunta, ¿cuál será? ¿Dónde están los hijos que te di? Y es así. Me va a poner como este caballero aquí, recordando todo el servicio a Moloch. ¿Cuál debería ser la sentencia del Señor? Yo trabajé para destruirlos. Yo pagué y pagué caro para destruirlos. Pero qué lindo es Dios. Un Dios de misericordia que me recordará en ese momento Isaías 49:25. Así empero dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será libertada. Y tu pleito, yo lo pleitaré y yo salvaré a tus hijos. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? La voluntad del Señor es que todos seamos salvos. Hemos cometido tantos errores, pero Él quiere. Oh, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y reconociéramos nuestros malos caminos y nos apartáramos, entonces Él oirá. No es religión lo que necesitamos, es llevarlo. Y entonces, ¿cuál es el resultado que yo debería tener? Condenación para mí todos, pero mi Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, está diciendo a Él, yo pagué por Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, con la bendición del Dios del cielo, esperamos que el Señor nos diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Servimos a un Dios maravilloso, a un Dios de misericordia, que Él nos está diciendo todo lo que está sucediendo para que nos arrepintamos. Así que, hermanos queridos, los invito, los animo, estudiemos la Biblia. El tiempo se nos termina, pero hay un defensor, Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, hermanos queridos, en el nombre de Jesús, te pido, arrepintámonos de corazón. Cada día le pido a Dios, Señor. A veces hacemos oraciones que son erróneas. Una vez estaba orando con unos hermanos y siempre los hermanos decían en la oración, Señor, ten misericordia de nosotros. Eso está equivocado. Eso es erróneo. Porque Dios es grande en misericordia y en verdad. Dice el libro de Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, por eso no hemos sido destruidos. Entonces la oración no debe ser, Señor, ten misericordia de nosotros, porque el que se le pide misericordia es el verdugo.
no me mates, ten misericordia de mí. Lo que debemos orar es lo que decía el rey David. No retires tus misericordias de nosotros. No retires tu Santo Espíritu de nosotros. Esa debe ser la oración nuestra. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el maligno trabaja con ideas que son erróneas? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y ahora mismo los ángeles de Dios están trabajando con cada uno de nosotros, tratando de alcanzarnos, tratando de que nos entreguemos completamente a Él, para poder ser sellados, para pasar el tiempo de angustia, para que cuando Cristo venga, que cada vez está más cerca, podamos decir: he ahí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios nos ayude, hermanos, para estar listos y poder entrar en la Canaán celestial. Que Dios nos bendiga. ¿Habrá alguien que le pide perdón a Dios? A ver, varones, yo reconozco que mi matrimonio, mi familia, al desastre, si yo estoy en control de la familia. Yo le hice un turnover al Señor. Le entregué la familia. Porque imagínate, con la hermana, hay conflicto, ¿cierto? A veces, en el hogar. Pero yo me entrego a Él y le entrego a mi esposa también. Y que ella también se entregue al Señor. Y Él va a ir moldeando nuestros caracteres. Y va a haber cada vez menos pleito. Así que, varones, les invito a que entregue su familia. Entréguela y Él puede restaurar todo. Esposas, les pido que en esta recta final mediten mucho y se unan con sus maridos para que podamos recibir la recompensa cuando Cristo venga. Para que los niños, nuestros jóvenes, puedan regresar todavía. Que Dios nos ayude.